Bueno, en el marco de la 35ª Feria del Libro de Córdoba, estamos en el espacio de poesía y este año hemos decidido recordar algunos nombres que se han ido justamente en el transcurso de este año y que han sido nombres muy importantes. Ya estuvimos con un homenaje a Mariel Laudecina y hoy vamos a hablar un poco sobre Alejandro Smith, uno de los poetas tal vez más importantes que ha tenido últimamente Córdoba, y estamos con Leticia Recia y Elena Aníbali, que son dos escritoras reconocidas también de la ciudad y que han hecho una tesis, su tesis de doctorado, si no me equivoco, o de grado. Ojalá, de tesis de grado, de licenciatura. Sí, claro, sobre... el libro que está publicado perdón que te interrumpa, pero digamos, no es la misma tesis que nosotros trabajamos, digamos, se ha corregido, le hemos hecho algunas modificaciones, que es el libro que ha salido, que es el de Perro de Dios. Exactamente, es un libro... No es la tesis original. Ese libro está basado en la tesis, pero es un libro que han tocado un poco para reeditar, digamos, ¿no? Para editar por la Universidad de Córdoba, ¿no? Si no me equivoco. Muy bien, bueno... Sí, es una coedición de la editorial de la Universidad de Villa María y de la editorial de la UNC. Bien, básicamente, digamos, en ese cambio de la tesis para presentar en la Facu en términos, digamos, más técnicos, a ¿qué es lo que le tocaron, le recambiaron un poco como para hacerlo más editable en términos de ensayo? Y ustedes mismas están diciendo que han cambiado un poquito. ¿Qué es lo que tuvieron que tocar, digamos? Bueno, en principio, digamos, no mucho. La academia se maneja a veces, por una cuestión de lenguaje o de discurso, se maneja con un argot, ¿no? Que lo fuimos como saneando un poquito para que, bueno, fuera no solamente más legible, sino que no tuviese esa... La sensación cuando el lector lo leyera de que estaba leyendo un artículo meramente académico, ¿no? Entonces, después, bueno, había algunas cosas que mejorar, cambiamos el título, bueno, básicamente no mucho, pero digamos, tomamos como base, sí, la tesis de grado y la reconvertimos en esto que se ve, digamos que era un libro. Por ejemplo, la tesis tenía un anexo con referencias y con fragmentos de la obra de Alejandro que el libro no tiene, por una cuestión de que el que va hacia el libro tal como está en este momento, presuntamente conoce la obra de Alejandro y en todo caso puede recurrir a la obra también como un modo de incentivar la lectura de los libros de la obra de Alejandro, ¿no? La elección del título tiene que ver con, bueno, con algunos temas que Alejandro, a los que Alejandro recurría en su poética, o un poco por La sombra llena de perro, y otro porque es reconocido que siempre estaba tal vez pensando o escribiendo sobre Dios o la figura de Dios, ¿no? Era creyente, obviamente, ¿no? Sí, eso incluso nosotros habíamos sacado de una de las entrevistas que le había dado, creo que salía en Pluma y Hueso, ¿no? Que decía que el poeta era un perro de Dios, ¿no? Con todas las significaciones que eso tiene. Y es algo que él también con recurrencia mencionaba y dijo en varias oportunidades, tanto en entrevistas, dentro de sus propios libros, vos hablabas recién de Una sombra llena de perros, digamos, siempre está de alguna manera esa cosa de el perro como figura central en cuanto a la idea de poeta, ¿no? ¿Qué es un poeta? ¿Qué es la poesía? Que eran temas que a él le interesaba desarrollar, hablar y escribir también. O sea, como una especie de meta-literatura, mientras en el ejercicio de la escritura misma definía o intentaba establecer sus propios conceptos. Y uno de ellos era eso, ¿no? El poeta es un perro de Dios. Sí, lo ponía la idea, perdón, Guillermo, sí. Lo ponía la idea de el poeta artista, ¿no? Decía, el poeta no es un artista, es un perro de Dios. Y trazaba esa especie de arquitectura de los sujetos, ¿no?
digamos, el perro es un sujeto sin voz que intenta traducir algo inefable, esa voz de lo inefable, que llega y que trasciende de algún modo la experiencia humana también, ¿no? Que está relacionado también con la idea del poeta medium, ¿no? Él siempre decía, bueno, ¿entre qué cosas media el poeta? Y decía, entre Dios, entre lo inefable, entre aquello que es desconocido y los otros, ¿no? Pero bueno, siempre estaba como esa sensación de carencia, de que la voz no alcanzaba presuntamente a cubrir esa idea de la mediunidad, ¿no? Estaba como a medio camino, ¿no? También, digamos, si bien era un poeta mediúmnico, en el sentido de que captaba esa idea, eso inefable, eso que trascendía la experiencia humana, dado que la trascendía, no podía traducirla en un 100%, ¿no? Digamos, la traducía de una manera precaria, si se quiere. Y es por eso que también yo creo que esta idea perseguía a Alejandro, lo perseguía de tal manera que su obra era inmensa, fue muy prolífico, ¿no? Yo creo que se perseguía a sí mismo también en esa idea de que lo que decía nunca era suficiente. Nunca alcanzaba a cubrir eso que le llegaba a él. Esa figura que vos decís, Elena, que ambas rescatan de tipo medium para traducir de alguna forma lo divino, también él ejercía, digo porque lo hemos podido conocer y hemos tenido la capacidad de poder charlar con él, y de alguna forma él era alguien que también articulaba esa figura. Cuando vos les preguntabas, querías le mostrabas cosas, que siempre era en eso era absolutamente genuino para recibirte, leerte, devolverte, sin ningún tipo de problema lo que él pensaba sobre lo que vos escribías, digamos. Entonces, también esa figura estaba en la vida cotidiana de él, lo que podríamos decir la escena literaria de Córdoba, ¿no? Es decir, era muy importante en eso, estaba muy presente como una figura, sí, digamos, más allá de que ya ahora también lo sigue estando desde otro punto de vista, ya desde la posteridad, pero era muy presente en lo vivo, ¿no? De Alejandro en la escena. Sí, a mí Perdón, Leti. No, que a mí me resulta curioso, creo que en esto vamos a coincidir con Leti, yo sé que coincidimos contigo, en algún momento posiblemente hemos cruzado alguna idea sobre esto, que me llamaba la atención que estuviera tan presente por ahí en lo que era la influencia, ¿no? Porque uno puede advertir en los escritores contemporáneos, y llamo contemporáneos a los escritores de nuestra generación, uno está, digamos, como advirtiendo esa influencia todo el tiempo, incluso en escritores más jóvenes, pero a la vez se daba esta cuestión que yo, digamos, al margen del carácter de Alejandro y de lo que pensaba y de su vida personal, no fue lo suficientemente reconocido en vida. Digamos, no fue lo reconocido que es, por ejemplo, hoy, ¿no? Nosotras tenemos, creo que en un mes vamos a cumplir la 5ª presentación de este libro, que no fue publicado hasta que no murió Alejandro, porque este libro tiene como, varios años encima, no es que es un libro que hayamos escrito aprovechando esta contingencia de que un poeta muere, ¿no? Y escribimos algo o reflotamos algo. Sí, es previo. Sí, a mí me llamó mucho la atención y por ahí he tenido discusiones con la gente, esto de no poder separar, ¿no? la cuestión personal con las cuestiones literarias, con la cuestión de lo que era Alejandro como escritor. ¿No? Perdón, Leti, que te haya... No, me estaba por decir algo similar también, ¿no? La falta de reconocimiento debido en su momento, digamos, una persona que ha sido excluida, su poética. Lo hemos mencionado también cuando se hizo los 200 años de poesía argentina, en esa antología él no estuvo, como no estaba en otras tampoco.
presentaciones de sus libros a las que solamente éramos 4 personas. Creo que vos, Guille, te acordás. Sí. Alguna otra que no sé si estabas en el Volcán Azul, éramos 4 personas. Digamos, uno no intenta hacer un revisionismo histórico vengativo ni nada, ¿no? Pero nada, por lo menos me alegra que de alguna forma estemos hablando de su poesía, de él, de su trabajo, como voy a decir, bueno, sí, hemos charlado todos con él. Quizás era un poeta más del territorio, ¿no? De hablar con los poetas de Córdoba, si vos le dabas algo te lo leía. También era letal, ¿no? Yo me acuerdo la primera así aproximación que tuve con él, cuando no lo conocía, le había pasado unos poemitas míos de un libro que ya no existe, por supuesto. Y en una de sus correcciones simplemente me había puesto muy redactado. Y bueno, y esas pequeñas cosas son las que te dicen, bueno, ¿qué es la poesía, digamos? ¿Cómo definimos un buen poema? Tiene que ver con estar bien escrito, tiene que ver con el impacto, bueno, con varias otras cosas. Sí, bueno, anécdotas tenemos muchas con él, todos creo que. Porque digo, más allá, y en este sentido de homenajearlo, yendo sobre todo a su poesía, ¿no? Es decir, a su obra, a la construcción de una obra, halo de un tipo complicado no le quitaba lo sincero y lo certero. Yo, las cosas que he recibido de él, incluso algunas bastante fuertes, han sido certeras, digamos. Si uno se podía abstraer un poco o extraer un poco de lo personal, lo que te decía sobre lo que estaba escrito era certero o tenía una visión muy bien ejemplificada sobre lo que estaba diciendo. Digo, en ese sentido, a mí me parece que antes del libro suyo también está la edición de la antología personal de Nudista, que hace un rescate un poco, ¿no? de esa figura y la coloca un poco donde debe estar, ¿no? Nosotros hacemos un ensayo, lo otro es una antología que hacen, y bueno, son 2 cosas diferentes. Sí, digo, pero es como un rescate. La antología, sí, obviamente. Sí, pero incluso creo que él también la elige, creo que él trabaja en esa edición. Sí, es personal, ¿no? Sí. Antología personal. Como antecedente crítico, solamente vos, si pudiste leer el libro Guillermo, ahí lo decimos, nos encontramos con un gran vacío, ¿sí? Un gran vacío de bibliografía o de crítica referida a la obra de Alejandro, salvo Fragmentaciones, que es un libro que en su momento trabajaron Carlos Gácera, María del Carmen Marengo y no sé si Carlos Schilling, pero Carlos Schilling le hizo varias notas en su momento en La Voz del Interior, creo que era uno de los poetas que estaba interesado en su obra. Pero bueno, el tema de la antología es otra cosa, como dice Leti, digamos, es como, bueno, también ahí operan un montón de cuestiones que exceden lo literario, ¿no? Me parece a mí. Pero bueno. Es decir, en el ámbito del ensayo es casi un desierto antes de este libro, ¿no? Sí, es un desierto, por eso para mí es también como una especie de apertura de lo que puede llegar a pasar dentro de unos años con respecto a la obra de Alejandro, ¿no? Que ya no sea esa, que no apliquemos la idea de rescate, sino que, bueno, se empiece a trabajar seriamente sobre la obra una vez que conozcamos toda la obra completa, porque también eso pasa, ¿no? Que realmente yo no sé, fuera de, ni siquiera creo su familia está consciente de toda la obra que ha publicado Alejandro, y posiblemente haya manuscritos por ahí que todavía no estén publicados, ¿no? Era muy prolífico para escribir, ¿no? Era una escritura casi constante, ¿no? Era extremadamente prolífico, era diverso. Podía escribir un libro como El Muerto, que fue un libro inicial, o El Diablo entre las Rosas, o Patronato, o Serie Americana, ¿no? Y en los últimos tiempos se movía mucho con el tema del fragmento, ¿no? De laburar con el fragmento como obra que, digamos, trabajaba con el fragmento como una forma de mostrar que la obra, digamos, podía llegar a ser inacabable, ¿no? Ese diálogo y esa articulación y esa idea de, por ahí, inconscientemente, no digo que haya habido una programática, porque no lo veo a Alejandro pensando su obra con una programática determinada, pero digamos, pensando en el fragmento como un lugar
discursivo donde lo que era obra no podía terminar nunca, ¿no? No, era interminable, era como un diálogo interminable con todo también, con toda su lectura, ¿no? Con su lectura que abarcaba poesía, religión. Eso estaba justamente por mencionar, ¿no? También cuando vos hablabas de estos comentarios que hace Alejandro, que eran certeros sobre la poesía de cada uno de los que le hemos acercado algo, vemos que era una persona con una lectura impresionante, un lector sumamente voraz y un escritor prolífico, así que pudo articular esas dos cosas. Y volviendo a esto que decía Elena, de esto del género del fragmento, de esa forma de escribir, bueno, una sombra llena de perros, no sé la cantidad de páginas que tenía, y solamente publicó una parte, digamos, es una obra casi inacabada. No sé si alcanzó a terminar eso. Eso te iba a preguntar si hay otros libros como ese, o hay otros laburos como ese, o si se podría hacer con todo lo que conocemos, digamos, por lo menos lo que está editado, a varias sombras llenas de perro, digamos, ¿no? Para la gente que no lo sabe, Una sombra llena de perro es un libro que se fue escribiendo constantemente, que tiene algunas ediciones, sobre todo de postales japonesas, creo, Sí. que se va ampliando constantemente sobre esa figura que hablamos también al principio, ¿no? El perro, ¿no? Como una figura articuladora de algunas cosas. Digo, pero eso es un libro que siempre se fue ampliando. ¿Hay otros libros así, o se podría armar un libro con todos los temas que abarcó, que se vuelva también inacabable, ¿no? Yo hasta donde sé, las últimas veces que había hablado con él, me dijo que Una sombra llena de perros se publicaba fragmentariamente porque hasta ese momento, hace aproximadamente, no sé, te digo, 4 años atrás, el libro ya contaba con alrededor de 1100 páginas. Ese solo libro, ¿no? Entonces digo, bueno, no sé, tendría que ser verdaderamente un editor muy arriesgado también, sí, para, bueno, sacar semejante obra, pero bueno, es como decís vos, ¿no? Tengo la certeza de que ese libro se siguió escribiendo, y no sé cuánto más habrá tenido, pero realmente era muchas páginas, mucho. Y esa acumulación digamos, de datos, de ideas, de poemas, de reflexiones, también está en toda su obra, ¿no? Podés tomar pedacitos o libros que se pueden juntar en algo similar, pero hay muchos temas que abarcan, ¿no? Es decir, más allá de algunos centrales, suele inmiscuirse en muchos temas, incluso en muchas formas en muchas estéticas, si se quiere, ¿no? Habitó. Sí, totalmente, Guille. Por eso esto que hablaba Elena, de que este ensayo que nosotros hicimos como un pequeño aporte inicial, digamos, la obra de Alejandro es inmensa, las cosas que él ha trabajado son un montón, y uno puede encarar y hacer lecturas que quiera y que se pueden hacer, porque la verdad que hay mucho para trabajar, para laburar. Nosotros lo que hicimos fue tomar 10 años en su poética, que es la década de los 90 prácticamente, que arranca con El muerto y termina con La esquina del universo, que no solamente es una cuestión cronológica práctica a la hora de abordar su obra en este ensayo, sino también es decir, bueno, donde nosotros veíamos que estaba cristalizada cierta estética, en esta diversidad, que también decía Elena, ¿no? Que él podía escribir El muerto, podía escribir Patronato y podía escribir Escuela Industrial. O sea, te mencioné esos tres como libros bastante diferentes, influenciados. Generalmente se habla de la influencia del romanticismo, pero encontramos surrealismo. Bueno, una persona que ha escapado también de la estética de los 90 y ha generado su propio espacio creativo, por afuera de eso, ¿no? Por afuera de esos modelos de escritura que estaban en esa década, ¿no? Podemos nombrar a otros autores de la década de los 90 y vamos a darnos cuenta que no hay mucho parecido. Entonces, escribir desde los márgenes, desde la excepcionalidad, en este caso, de escribir desde el interior del interior, también. Entonces, bueno, hay como muchas cosas para ir charlando, para ir trabajando sobre su obra, pero siempre teniendo en cuenta esto, la excepcionalidad de Alejandro como un poeta que hizo lo que quiso con su escritura.
Esa es la verdad, para mí. Sí, que venía como dice Leti, hizo lo que quiso porque venía desde una educación literaria, entre comillas, muy salvaje. Digamos, no pasó por la academia, digamos, no le interesaba el diálogo con la academia, era, digamos, vos que lo conociste, Guillermo, también, y en profundidad, sabrás que era todo un tema para él, digamos, el tema de la academia, y eso le permitió leer sin condicionamientos y escribir también sin condicionamientos. Y en referencia al recorte que hacíamos, como dice Leti, que era cronológico, pero también en ese momento nosotras pensábamos, como recién dice acá la compañera, que era esto, ¿no? Como que teníamos la sensación en ese momento de que era una estética que se desmarcaba de lo que entonces, en esa década, se había cristalizado o se estaba cristalizando como la estética de los 90. En realidad yo ahora que lo pienso, digamos, algunos de los libros me parecen como que dialogan con esa tradición, ¿sí? No todos, pero que, digamos, podías saltar, en todo caso, podías, digamos, como resolverse siempre en ese diálogo descontracturado y también un diálogo, bueno, bastante salvaje, como decíamos recién, en el sentido de que no le importaba escribir en ninguna moda, ninguna estética de turno, ningún canon. Eso en lo que él decía. Después, bueno, vuelve esta cuestión de la que nosotras sentíamos, ¿no? Esta cuestión de que en algún momento sentíamos como que había un vértigo ahí trabajando en él, que necesitaba ese reconocimiento que le llegó póstumo, pero Claro. que... ¿no? Sí, que no fue tan evidente, por lo menos, ¿no? Yo creo que sí había, digamos, está mal que hablemos personalmente, pero yo creo que sí había una especie de reconocimiento, por lo menos de nuestra generación, ¿no? A mí me alegró mucho, vuelvo a repetir, está mal que lo diga de forma personal, pero me alegró mucho cuando me pidió que le presentara un libro. Para mí era como un honor, ¿no? Y lo sentía, y yo dije en esa presentación, lo sentía como un goleardo, estos profesores de la Edad Media a los que los alumnos seguían y que no estaban en una cátedra cerrada, sino que había gente que lo seguía, a lo griego, ¿no? Al aprendizaje griego. Yo creo que había mucho de eso y que tal vez su personalidad por ahí le quitó el agrado de mucha gente que podría haberlo, pero que creo que lo leí en secreto, ¿no? Que lo han leído todos, ¿no? Lo hemos leído todos. Inevitablemente, me parece que esa es la palabra, es inevitable, Alejandro, ¿no? A la hora de escribir poesía en la Argentina, no diría en Córdoba, ¿no? En la Argentina, en nuestra generación, por lo menos, digo, no sé, para mí tiene esa potencia, ¿no? Esa potencia de lo inevitable. Bueno, es curioso que lo que menciones el libro que te invitó a presentar, porque creo que yo tengo la idea de que era uno de estos días en que lo había presentado en casa, en la Walfin, ¿puede ser? Sí, en la Walfin, exactamente. Si no fue, digamos, un día como un 9 de septiembre, un 10 de septiembre seguro, tengo un registro así de que fueron en estos días también. Que básicamente quería presentar un lugar donde se pudiera fumar durante la presentación. Sí. Era básicamente uno de los pedidos. Ahí también. Sí. Sí. Y también éramos, como decís vos, le tiramos 15. ¿No? Sí, como mucho. Pero me parece que más allá de esas cosas, y más allá de que por ahí, tal vez, vuelvo a repetir, su personalidad era fuerte, pero me gustó mucho cuando murió lo que escribió Schilling, que es básicamente el bueno más malo de todos, ¿no? O el malo más bueno de todos, el malo más bueno de todos. Era como una cuestión también de que había que acercarse a Alejandro y comprenderlo de esa forma. Pero repito, me parece que es inevitable, ¿no? Alejandro, en el sentido de su obra. Sí, y yo creo que con el tiempo, cuando se logre en algún momento hacer su obra completa, van a aparecer lectores nuevos. Es lo mismo que nos está pasando a nosotros con las ediciones completas de un montón de autores que hace unos años no se leían. Creo que cuando eso suceda, bueno, se va a abrir otro panorama para mí.
Sí, lo que pasó con Bugliasso, lo que pasó con Clause, por ejemplo. Claro, ¿no? claro, sí, sí. Vale. Sí, sí, en ese sentido de no poder, y de que aparte, creo que lo dijimos apenas empezamos a charlar, se nota mucho toque de Alejandro en por lo menos algunos libros que estamos escribiendo, ¿no? Es decir, se ve esa influencia en haberlo leído, en el sentido de haberlo leído y haber intentado entender esas directivas que iba tirando en cada libro, ¿no? Me parece que está ahí presente, más allá de algún tipo de reticencia, que siempre viene por una cuestión creo de que era un tipo complicado, en el sentido Sí, yo creo, igual, Guille, que las generaciones que vienen de poetas jóvenes, que lo van a leer, porque lo van a leer Alejandro, lo van a leer sin estos prejuicios que tenemos nosotros, ¿no? Lo van a leer de una forma quizá como más clara, van a tener más allanado el camino para leerlos desde un lugar como más puro en lo literario, ¿no? Como calidad literaria, ¿no? Me parece que eso tienen a favor también. Sí, sí, seguramente. Incluso digo, como para dejar si se quiere, un mensaje, digamos, más allá de cualquier cuestión de lo que podía ser tratarlo. Vuelvo a repetir lo inevitable. Lo inevitable es su obra, la potencia de esa obra que te marca y que no podés evitar de leer, ¿no? Es decir, leer y aprender. Sí, yo no puedo dejar de pensar en los procesos, ¿no? Medio antropofágicos. Si no hay una forma, voy a tirar esa palabra, porque vos hablabas recién de, bueno, la influencia que ha tenido Alejandro con nosotros, con nuestra generación al menos, por supuesto. Pero no puedo dejar de pensar también en la obra de Alejandro como ese gran lector que está trabajando abajo de esos textos. Y que lo ha logrado hacer tan bien que, bueno, si no hay una lectura bastante profunda o interpretativa de su obra, uno no puede ver cuáles son los siglos que hay atrás. Entonces, nada, vieron esos procedimientos de cómo uno va quizás tomando ciertas cosas de ahí, que a su vez Alejandro nos tomó de otros autores, yo no sé, ingleses del rock. Sí, sí. Nada, no dejo de pensar en el largo camino de la escritura y de la lectura en estos procedimientos. Claro, cuando accedes a él también accedes a esa arqueología propia de él como escritor, ¿no? Es decir, y vas ampliándote vos mismo. Digamos, me parece que, bueno, chicas, como para cerrar, me parece lo mejor esto que decía Elena, de que las próximas generaciones lo van a leer puro en el tema, en la escritura. Y bueno, invitamos que Perro de Dios sea una apertura para el que quiere conocerlo un poco más a fondo y para empezar a leerlo y buscar ciertos trazos y tramos en la obra de Alejandro. Que, vuelvo a repetir, para mí la palabra es inevitable. Sí, porque una obra de ensayo siempre intenta ser un poco más desapasionada, una lectura más desapasionada, ¿no? Como eso que decía Leti recién, ¿no? Buscando por debajo lo que está trabajando ahí, como bien decía ella, como una arqueología de lo posible, de la escritura, ¿no? Bueno, así que ojalá que puedan darse una vueltita por el libro. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias por haber estado en esta charla. Ha sido muy divertida, la verdad, yo por lo menos me divertí mucho y ha sido recordar a Alejandro desde tal vez el mejor lado que podemos recordar, lo que es vayan y léanlo o búsquenlo, aquel que no lo conoce, y el que lo conoce siga buscándolo porque es tan amplia la obra que hay para leer muchísimo, ¿no? Muchas gracias, chicos, muchas gracias, Leti, muchas gracias, Elena. Nos vemos, ya vamos a ir diciendo saludos a todos en la feria del libro, la edición número 35. Así que los saludo, les agradezco mucho la comunicación y nos estamos viendo. Gracias, Guille. Gracias, Guille. Abrazo. Adiós. Chao. Chao.